Hola a todos, soy el Padre Juan Cristóbal Beitía, director de Revista Mensaje, para acompañarlos este domingo reflexionando el Evangelio. Este domingo la Iglesia nos invita a que podamos rezar todos juntos como Iglesia por los pueblos originarios. Y nos parece tal vez que esta es la oportunidad para rezar precisamente por ellos. Probablemente a más de alguno se le hará difícil rezar por esta intención, sabiendo lo que está sucediendo. Para otros precisamente será el momento en que hay que rezar con más fuerza por los pueblos originarios. La violencia que hemos contemplado nos abruma, a muchos nos confunde y nos cuesta entender qué es lo que hay ahí. La violencia, y en esto hay que ser sumamente claros, la violencia nunca puede ser nuestra respuesta. La violencia tiene un problema fundamental que daña y hiere a las personas. Entonces la violencia no es algo que sea querido por Dios. Pero la violencia, y esto creo que es una reflexión importante, la violencia que hoy día estamos viviendo es un síntoma. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿de qué es síntoma esta violencia? Y aquí yo creo que hay una invitación bien importante para todos los cristianos adultos, que es poder intentar comprender este problema, pero no desde los supuestos que hemos tenido durante toda la vida, que nos hacen probablemente simplificar el asunto. Quizá muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer personas concretas que pertenecen a los pueblos originarios. Yo soy chileno, pero mapuche, diaguita. ¿Qué es lo que ellos ven en esta situación? Y esa es la invitación, poder cruzar la otra orilla para poder mirar, cruzar a la otra orilla para poder mirar este asunto desde ahí. Yo creo que ahí hay una invitación muy grande. Y creo que tiene harto sentido con lo que nos invita a hacer hoy día el Señor, que es que nosotros, en palabras de Él, podamos negarnos a nosotros mismos para tomar la cruz. Muchas veces comprender la situación desde la otra orilla y no desde la propia trinchera implica cambiar, implica cuestionar los supuestos propios, implica un dolor y muchas veces cargar con la cruz, porque es un problema que estamos enfrentando y que no lo hemos armado nosotros, sino que tiene una larga data. Entonces, creo que ahí hay una invitación importante para el presente. El Evangelio también tiene otras claves que creo que son importantes para nuestra vida espiritual. Decíamos la semana pasada que el mesianismo puede confundirse, y eso Jesús no lo quiere. Y después de que Pedro ha proclamado que Jesús es el Mesías, Jesús inmediatamente anuncia su pasión y nos invita de alguna manera a que podamos madurar. Madurar es saber que la vida tiene frustración, que en nuestra vida hay fracaso, y que seguir a Jesucristo muchas veces implica fracasar, implica, precisamente porque uno da pasos radicales en el seguimiento de Jesús, implica la incomprensión del resto. En cristiano, el mesianismo de Jesús y la cruz se cruzan, van de la mano. Significa, para madurar, aceptar que la cruz en la vida es un hecho, aceptar que la vida no será muchas veces como nosotros deseamos que sea. Y el discípulo debe entender eso y de alguna manera no solo entenderlo con la cabeza, sino asumirlo desde el fondo de su ser. No se trata la cruz de vivir de un modo masoquista, buscando el sufrimiento, ni tampoco estoico, como aguantando así mientras las cosas pasan, sino que la cruz en la vida del cristiano es de alguna manera asumir que la fidelidad a la voluntad de Dios, que el amor implica pagar un precio. Entonces es pagar el precio de la fidelidad
asumiendo eso por amor. Esa es la cruz del cristiano. Jesús aquí lo apuesta todo y sabe que eso puede traer fracaso, frustración y dolor. Pedro, en cambio, no está dispuesto. Jesús lo quiere apostar todo para poder ganarlo todo. Es el intento de Jesús de hacer sagrado un gesto de entrega total. Ese es el sacrificio, es hacer sagrado el gesto de la entrega total, el sacrificio, el dolor. Nosotros ante el menor asomo de dolor y de sacrificio, con frecuencia nos echamos para atrás, nos frenamos. Y Jesús nos invita a apostarlo todo, aun cuando eso signifique sacrificio, signifique renuncia, como todas las entregas, que son en alguna medida sacrificio y renuncia. Pero sin embargo también es nuestra experiencia, probablemente la tuya, la mía, que vivir por alguien hace que todo sea distinto y que el sacrificio valga en definitiva la pena. Esa es la invitación que hoy día nos hace el Jesús. ¿Qué sentido tiene ganar la vida entera si uno pierde su alma? ¿Qué sentido tiene? Bueno, esa es justamente la invitación. El que ama, todas las entregas que hace tienen sentido. Y quizá, volviendo al tema de los pueblos originarios, amar profundamente a nuestros pueblos originarios, aun cuando los cercanos nuestros no nos entiendan. O si tú perteneces a algún pueblo originario, amar a los chilenos en profundidad probablemente tampoco te van a entender. Y eso tiene costos. Pero el amor siempre, al final, vale la pena. Te invito entonces a poder hacer quizá el sacrificio enorme este domingo de poder cruzar a la otra orilla y mirar el mundo desde ahí. Amén.